En este caso es una paciente que viene a consulta, que tiene 56 años y que viene aquejando de un dolor en la zona lumbar, que primero comenzó en un dolor lumbar, en un dolor que ha ido a más con el paso de los meses, ha intentado controlar mediante rehabilitación y luego posteriormente ha pasado a un dolor que empezó a irradiar por las piernas, prácticamente por las dos por igual. Empezamos a estudiar el caso, a revisar un poco las resonancias, a ver clínicamente cómo se encontraba esa paciente y al principio se optó por tratamiento conservador. No obstante, los tratamientos conservadores han ido fracasando uno tras otro. Cuando ya hemos visto que se agotan los tratamientos conservadores y no han dado prácticamente eficacia, hemos evaluado, lo hemos comentado con la paciente y hemos visto que en los últimos meses incluso, lejos de estancarse clínicamente, ha ido empeorando. Cada vez camina menos, tiene claudicación neurógena, es decir, la marcha pues cada vez son menos metros los que puede caminar o puede estar de pie, por lo cual pues hemos decidido abordar este caso ya de manera quirúrgica. Es un caso de estenosis de canal, ya no es la típica hernia que comprime los nervios o el disco que se ha salido de su sitio y que comprime una raíz, sino que en este caso la paciente tiene una condición que se llama listesis. ¿Qué quiere decir eso? Pues que una vértebra se ha desplazado ligeramente respecto a la vértebra contigua. Ese desplazamiento entra dentro del concepto de inestabilidad de columna, es decir, tiene un poquito de inestabilidad, que es una condición degenerativa de esa propia columna, y eso ha llevado a que se hipertrofien ciertas estructuras de la columna que condicionarán la estenosis del canal. ¿Qué estructuras? Pues en este caso, como la vértebra se ha desplazado hacia adelante, que es una listesis mínima, como veis en las imágenes, de grado 1, pero sí ha producido un estrés sobre el ligamento amarillo. Ese ligamento, que está en la parte posterior de la espalda, se ha ido engrosando cada vez más hasta que ha ocupado parte de ese canal donde están las estructuras neurológicas que necesitan pues, un espacio para poder funcionar de manera correcta. Como esto es una patología progresiva, habitualmente el paciente, cuando ya llega a una situación de necesidad quirúrgica, han pasado muchos años. Es decir, vamos siguiéndole, los síntomas al principio empiezan poco a poco, empiezan siendo pues, cosas muy leves, síntomas de dolor, síntomas de calambres, síntomas que van aumentando e incrementándose hasta que se hacen insoportables o hasta que el paciente pues, decide que ya no quiere seguir teniendo ese tipo de dolor. El abordaje que hemos decidido con esta paciente, tras haber estudiado la resonancia y las radiografías y el estado general de la paciente, es el de la técnica ultramínimamente invasiva, es decir, la cirugía endoscópica de columna por abordaje interlaminar posterior. En esta técnica, nuestro objetivo no es quitarle el disco, sino más bien cauterizarlo parcialmente con el dispositivo de radiofrecuencia y sí liberarle todos los elementos de la región posterior que le han producido esa estenosis. Como hemos dicho, el ligamento amarillo, o sea, la hipertrofia de ese ligamento amarillo es uno de los elementos, por lo cual lo hemos retirado entero mediante el abordaje posterior, tanto el lado derecho como en el lado izquierdo. Otro de los elementos de hipertrofia que se han engrosado o han aumentado de tamaño por esa inestabilidad son las facetas, que nos han condicionado una ligera estenosis de lo que llamamos los recesos. ¿Qué son los recesos? Pues las partes laterales de ese canal por donde salen los nervios. Por lo cual en esta paciente teníamos dos componentes, una estenosis central causada por la hipertrofia del ligamento y un poquito por la listesis y una estenosis de recesos o una estenosis más lateralizada causada por la hipertrofia de facetas, por los tejidos cicatriciales que comprimirían un poco las raíces que salen en ese nivel. Una vez abordado el caso, mediante cirugía endoscópica, poco a poco, plano a plano, hemos liberado todas las estructuras, hemos navegado dentro del canal mediante endoscopia y nos hemos asegurado de que no hay ningún elemento que ya produzca una compresión sobre las estructuras neurológicas. A nivel discal, en este caso, no hemos tenido que quitar el disco, simplemente como es un poquito de protrusión, hemos decidido por retraerlo mediante la termocoagulación y la radiofrecuencia. Hemos visto cómo se retraía un poquito y por lo cual ya el canal ha quedado completamente liberado. Las estructuras neurológicas, las raíces salientes han quedado completamente liberadas y con ello finalizaría el acto quirúrgico. La incisión que tiene la paciente en la espalda será de 3 milímetros aproximadamente. Se ha llevado un par de grapitas y la podemos poner en marcha y a dar paseos desde el mismo día de hoy. La duración de la cirugía pues habrá sido aproximadamente de 1 hora.
Con la colocación pues podemos añadirle a lo mejor otros 30-40 minutos más, y por lo cual en 2 horas le hemos solucionado este problema crónico a la paciente y se ha podido ir de alta hoy prácticamente sin dolores.